Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, la política, la economía y la salud son tres áreas, factores fundamentales que en conjunto podrían definir el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. O faltan otros, por supuesto. Si hablamos de salud, deberíamos también hablar de educación y deberíamos hablar de servicios y de un largo etcétera. Pero son tres aspectos fundamentales. De allí que sea tan importante llegar a consensos que permitan el avance en la estabilidad en cada una de esas áreas, por ende, ergo, en la estabilidad del ser humano. Más en una situación como la venezolana hoy. Pues tenemos a tres representantes de la sociedad civil que son referencia en cada una de esas áreas. Jorge Bote no es político, es empresario, pero tiene una visión política muy interesante que parte además de la sensatez y de la búsqueda de consensos. Está Julio Castro, que es un faro en el tema médico, y Ronald Balsa, que es una autoridad de materia económica. A los tres, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias, Ronald. Gracias. Buenos días. A ver, la oposición estará, digamos, en lo político, en la búsqueda de sus consensos. En lo propio andarán las diversas facciones dentro del gobierno nacional, de lo que representan, pero más allá de eso está la necesidad de buscar consensos para los ciudadanos, para el país. Y yo estoy seguro que si aquí hubiera un representante de la educación dirá que la educación es prioritaria sobre la salud y que la salud lo es sobre la educación y que los servicios lo son sobre todas las dos anteriores, porque si no, no habría empresa, y si no hay empresa no hay trabajo, y si no hay trabajo. En fin, ¿cómo llegar desde el área que representa a cada uno de ustedes y por la que los hemos convocado el día de hoy, cómo llegar a esos consensos necesarios para el país? Ya no para la oposición, no para el gobierno, para el país. ¿Cómo echar a andar esta Venezuela? Libertad. Quien quiera comenzar, bienvenido. Fíjate, yo creo que aquí hay un elemento central y puede ser como el raro. Si tú le preguntas a cualquier venezolano hoy qué es lo primero que necesitaría, él te diría: necesito tener más dinero en el bolsillo. O sea, necesito mejorar mi capacidad de, con lo que yo gano, poder atender las necesidades básicas que son comida, educación, salud mental, salud en general. Y yo voy a poner un poco, ¿qué puede hacer la salud por eso? Y voy a poner un ejemplo que estaba hablando con Ronald en la antesala. Venezuela es el país con mayor gasto de bolsillo en el sector salud en América Latina. ¿Qué significa eso? Que el venezolano tiene que meterse la mano todos los días, la mano en el bolsillo, para comprar medicamentos para la tensión, para la diabetes, para las enfermedades neurológicas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con eso como premisa, ¿qué puede hacer el sector salud para que eso, que tiene que ver con salarios, tiene que ver con sueldos, que tiene que ver con infraestructura, pero si tú desde el sector salud generas, por ejemplo, un programa de medicamentos, de origen estatal, por ejemplo, que pueda comprar buenos medicamentos que sean a buenos costos y el tema de volumen genera un ahorro importante y el venezolano no tenga que meterse la mano en el bolsillo para tratar hipertensión o diabetes, ya tú le estás generando, más allá del beneficio directo del medicamento que controla la tensión y la diabetes, le estás generando una mejoría en su capacidad adquisitiva real y directa. No es casual que ayer tuviéramos a los jóvenes, a los muchachos de Proyecto Mayú y decía, mira, lo que nosotros generalmente recibimos es eso, son casos de hipertensión y de diabetes. Porque es la enfermedad más frecuente. Entonces, lo primero es que hay metodología y tenemos que acordar la metodología de cómo decidir cuál es la prioridad en el sector salud. Claro. ¿Por qué? Porque para la persona que tiene un problema con un niño autista es su prioridad. Para la persona que tiene la mamá enferma porque tiene una fractura de cadera y no tiene cómo operarse, es su prioridad. Claro. Y para una mujer que tiene un cáncer de mama es el cáncer de mama. Sí. Y todas tienen, digamos, son cosas muy importantes, pero hay metodología para que en el tema de la inversión en el sector salud, tú dices, Venezuela, con la chequera que tiene, que va a producir no sé cuántos millones de barriles de petróleo hoy o mañana, ¿hasta dónde nos llega la cobija? O sea, y esa es una decisión política, porque no puedes tener acceso al 100% de las cosas que tú necesitarías. Entonces tú tienes que, en esa lista, tener una prioridad. Entonces, en esa prioridad, ¿en qué nos comprometemos en esa prioridad? Podemos ir hablando cuáles yo creo que serían las grandes prioridades sobre las cuales tú tienes que hacer en el día 1. No pueden esperar. Hay cosas que no pueden esperar. Ronald, esa cobija, ¿qué tan grande es?
Bueno, gracias por la invitación. Eso algunos segundos para elaborar la respuesta. Sí, estoy pensando que no sé cuál es la cobija, porque Sí, justamente el sí, presupuesto no se ha publicado. Sí. Y la cobija puede ser más grande de lo que uno piensa si hay participación privada en el financiamiento de muchos de los gastos, no solo de salud, sino en general. Por eso yo diría que quizás los 3 puntos básicos para mí, para iniciar la conversación, son primero la publicación de toda la información que los entes y órganos públicos generan, como se hacía por lo menos hasta el año 2012. Porque esa información nos permite tener una visión de conjunto que es esencial para muchas cosas. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hospitales publica desde hace 10 años una cantidad de información que es muy valiosa, pero todavía no nos permite saber cuál es la situación epidemiológica de todo el país. Y eso debería hacerlo el Ministerio de Salud, como lo hacía antes. Ecoanalítica y el Observatorio Venezolano de Finanzas publican mucha información muy importante, pero nosotros tenemos que confiar en ellas como estimaciones bien hechas sobre registros que el gobierno debería publicar. La ENCOVI publica mucha información, pero todavía el Ministerio de Educación debería decirnos cómo es efectivamente que está en la distribución territorial de su trabajo. Lo segundo es que el presupuesto nacional debería discutirse no a puerta cerrada, sino que debería discutirse y evaluarse durante todo el año. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que es muy importante para hacer cualquier proceso de negociación con refinanciamiento de la deuda, por ejemplo, o cualquier idea que se tenga de privatización de empresas, si fuese el caso, si conviene o no hacerla? Pues lo que habría que saber es cuánto, o de reforma fiscal, porque yo he oído decir que si se duplican los impuestos se aumentan los salarios. Es bueno, primero, ¿de dónde vienen esos recursos? Y segundo, no solamente en qué se usarían, sino cuáles son los resultados de usarlo. Pues, por ejemplo, la evaluación del sistema de salud requeriría decir, bueno, hay hospitales, hay dispensarios, hay una cantidad de formas como el gobierno puede atender preventivamente la salud, por ejemplo, la disposición de aguas negras, una cantidad de detalles que deberían estar en un presupuesto en donde la discusión sea pública y abierta. Y lo tercero es justamente la colaboración público-privada en su sentido estrecho y amplio. El estrecho es decir, bueno, vamos a generar electricidad con financiamiento parte público, parte privado, y se va a cobrar una tarifa por la electricidad. Sí, eso es público-privado en el sentido estrecho, pero el más amplio es decir, no, aquí debería haber salud pública y salud privada, educación pública y educación privada. Y las personas que trabajan en estas áreas deberían poder moverse libremente entre lo público y lo privado, porque eso lleva conocimiento de un sitio a otro. Entonces esas serían para mí como las 3 áreas básicas para determinar el tamaño de la cobija, porque no es solamente decir yo necesito pedirle al fondo tanto dinero para tal cosa, sino decir, bueno, efectivamente cuánto necesito y qué tan eficiente se están usando los recursos. Cuando hablamos de lo público y lo privado, obviamente Jorge Botti podría hablar como empresario y que podría tomarse algún minuto para ello, pero Jorge Botti, nos encantaría saber qué se necesita para que se dé ese consenso. Yo imagino que 1, voluntad, 2, dinero, 3, tiempo, planes elaborados en conjunto y cómo esos planes pueden ser llevados a políticas públicas efectivas, cómo a partir de lo que tenemos. Sí, Román, agradecido por la invitación y confieso de antemano que uno venía preparado un poco para hablar y venía pensando en eso, de cuáles son los consensos necesarios. Me complace que hablamos de consensos porque eso en algún momento va a tener que venir y son más allá de los consensos que estamos esperando, los grandes consensos políticos, etcétera. Pero la sociedad tiene que llegar a consensos después de un largo periodo de tanta, por poner una sola palabra, tanta disrupción permanente. En el campo empresarial, y voy a tomarme solamente unos segundos para eso, hay algo que creo que se nos escapa por obvio, posiblemente, que es que el país creo que llegó a un consenso sin habérselo propuesto del papel de la iniciativa privada. Eso tú lo sabes, los estudiosos siempre fuimos una economía proclive a la intervención estatal, a los controles, etcétera. Y en los últimos años, yo diría que ya casi estamos a punto de cumplir 4, desde mediados de 2019, ha sucedido lo que los economistas aquí han dicho, se lo escuchaba a Ronald, a Dúbaro Oliveros, una pseudo liberalización que ha puesto al dólar a funcionar y que se ha hecho la vista gorda sobre el tema de cómo se forman los precios, y tú has visto el resultado. O sea, ya nadie pone sobre la mesa, nadie ataca el tema de que la iniciativa privada, no hablo solo de la empresa, la iniciativa privada es capaz
de cubrir, es un consenso en el que todos tenemos que coincidir. Pero también hemos visto, Román, que sola no puede. Yo creo que hay un consenso que está latente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, va más allá de la diatriba política tan intensa que tenemos y los meses que vienen. Es que Estado y mercado, los dos son necesarios. Esa vieja consigna de que el Estado lo es todo, o aquellos que piensan que es que el Estado no hace falta porque la iniciativa privada lo hace todo, es un error. De manera que creo que uno de los principales consensos básicos es establecer muy bien los límites del Estado y de la iniciativa privada o de los ciudadanos. Sobre el tema político, esa no es mi experticia, como tú lo decías, tú mencionaste una palabra al principio que es tremendamente compleja, que es sensatez. ¿Quién define dónde está la línea de la sensatez? Y tiene toda la razón, y más cuando hay altos conflictos. Pero me atrevería a decir que hacen falta dos consensos fundamentales, o tres, sobre el tema político. El primero, que el poder, que al final la política es para el poder y el poder para servir a la gente, el poder no puede ser existencial. O sea, todo concepto o todo conflicto político, que siempre es un conflicto, porque hay pugnas por el poder, que se plantee la existencia de uno u otro, está alejado de los conflictos, alejado, de los consensos. Y eso es uno de los consensos que vamos a tener que transitar. No es existencial. ¿Cómo llegamos allí? Es otro tema, para otro programa posiblemente. El segundo es que tiene que haber alternancia, por definición en los consensos políticos. Nadie manda para siempre. Es algo que el ser humano a través de la historia ha ido concibiendo y consiguiendo como consenso de la sociedad. Y el tercero, que tiene que haber balances en el poder. Si logramos esa sensatez que pareciera tan fácil de relatar en lo político, y en lo económico, yo si pudiera resumir en una sola palabra, hablaría de disciplina, porque tiene sus reglas y hace falta respetarlas. Y en lo social, que incluye la salud y otros grandes temas, como mencionó Julio, la educación y tú mismo, le ponemos quizás la palabra o la etiqueta corazón, o digamos, más que disciplina en lo económico y en lo social, corazón, que significa que es que tú entiendas que hay necesidades que no se pueden dejar de lado. Yo creo que vamos a estar avanzando en la posibilidad de una sociedad que se entienda y que logre avanzar de cara al futuro. Es la voz de Jorge Botti. Julio Castro nos acompaña también y Ronald Balsa. Julio, los consensos deberían ser inclusivos, representar los intereses de todos, más allá de los partidos y de las ideologías, más aún en un sector como el que representas, el sector de la salud. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo salvar, cómo blindar la salud de un país alejado de toda esta diatriba política, en la que, por cierto, Jorge decía, bueno, hay un consenso en lo económico sin habérselo propuesto. Parece estarlo habiendo también en lo político electoral. Sin mayores aspiraciones, pues se va... Ojalá, yo creo que había una gran demostración. Pues yo creo que sí. Lo que falta es que quienes tengan el poder también entiendan que tenemos que llegar a ciertos consensos y ciertos arreglos. Eso es lo que Julio, falta ¿cómo mantener sobre la mesa. ¿Cómo mantener la asepsia de la salud? Fíjate, yo creo que inclusive por la misma línea de Jorge, hemos aprendido esa lección por la vía mala. Es decir, todos tenemos clarísimo que es un mal sistema de salud. Y si tú le preguntas, inclusive a personas que tienen diferencias dentro del espectro político, incluyendo el chavismo, ¿quién no ve con buenos ojos un sistema de salud que te permita, una vez que te jubiles, tener acceso a la salud? O sea, no puede ser hoy en día que tú, cuando le dedicaste 50 años de trabajo a tu país, ahorita estás a la buena de Dios ahí. Entonces, tenemos que buscar un sistema que nos permita que una vez que tú le dedicaste toda tu vida a tu país de trabajo, tú tengas una protección. Okay, eso es un tema. ¿Eso es nuevo? No es nuevo. O sea, hay modelos sobre eso. O sea, hay modelos en el mundo que tú puedes tomarlo y decir cuál es nuevo en el caso venezolano, que se esté a la deriva. Sí, claro. O sea, yo eso no lo viví. Yo siempre hago esa acotación. Mis profesores me decían, el hospital universitario era mejor que una clínica. Estoy hablando probablemente a finales del siglo pasado, del siglo XX, los años 60, quizás hasta los 70. Yo estoy en medicina en los años 80 y ya la situación no era así. Ya. Entonces, nosotros vivimos, Venezuela pasó, y es bueno siempre un poco mirar la historia, Venezuela pasó de ser una Venezuela rural, producto del petróleo, a una Venezuela pseudoindustrial o en inicio de industrialización. Eso fue una gran revolución que estaba acompañada de mejorías en el sector salud, que es la única forma de que tú tengas gente productiva para trabajar, es que esté sana. Hay que partir de ese concepto básico. Si tú no tienes a la gente sana, no vas a tener quien saque petróleo, quien vaya para las empresas, quien maneja el carrito por puesto. Entonces, eso pasó de una forma muy eficiente a finales o en mediados del siglo XX. Hoy en día tenemos que pensar lo mismo. Claro, el entorno es completamente diferente en términos históricos, pero nosotros tenemos que generar un sistema de salud
que sea justo, que sea ético, que sea financiable, que sea escalable, y eso tiene que ser un gran consenso. No importa que yo sea del lado de la derecha, del lado de la izquierda, del centro, inclusive en el chavismo. El tema que tenemos con lo que ha pasado en los últimos años es el tema de la implementación, que es otra historia. Pero desde el punto de vista conceptual, tú dices, mira, vamos a sentarnos en esta mesa, todos los que tenemos responsabilidad sobre esto, queremos, mira, que si tengo un problema me atiendan, que sea justo, que sea ético, que sea tecnológico. Es una gran discusión en el mundo de hoy. Eso implica cómo lo financias, eso implica cómo lo operas. ¿Tú has estado en alguna reunión en la que se haya dado algo similar? Sí, hemos tenido discusiones en gente asociada al sector salud hace años, no es nuevo, pues yo creo que podemos tener unos 8 o 9 años. ¿Y cuál es el obstáculo? ¿Por qué no cristaliza? Bueno, porque esta discusión se ha dado siempre en un sector del lado político que obviamente no es el que tiene acceso gubernamental. A eso me refería, una reunión en la que estén todos los factores. No, todos no. Yo creo que ha habido una falta de espacio para eso y diferentes problemas en ese tema, pero es algo que tenemos que sentarnos a discutir. Digamos, lo hemos hablado informalmente quizás con algunas otras personas, algunos que han sido ministros. Estoy hablando dentro del mismo oficialismo, pero yo creo que esto es una discusión sobre la cual tenemos que tener. Ojo, es probable que estemos en una situación donde la discusión grande del sistema no sea una prioridad de ya, ¿ok? Ahorita tú tienes que garantizar en algún momento, mira, una persona que le da una apendicitis tienes que tener donde operarlo. Eso un día puede no ser cierto y eso es un gran problema. O sea, tenemos urgencias que resolver. Las urgencias se resuelven como urgencias y tienes otra discusión ya más profunda de segundo plano, es que, ok, mira, nosotros tenemos que tener un plan de salud de Venezuela para los próximos 50 años. Lo hizo México, lo hizo Colombia, lo hizo Chile, lo hizo Argentina en su forma. Estoy hablando de latinoamericanos, no hay que meternos con los europeos y tenemos que firmar un documento de que todos nos vamos a meter en ese margen, ¿ok? En ese margen. Quien esté en el poder. Exactamente. Y eso no ha pasado. Entonces, mira, en estos margen yo tengo que garantizar que tengo que tener desde tanto tratando del Producto Interno Bruto para financiar el sector público y el sector privado, que hay una complementariedad del sector público con el sector privado. El sector privado, paradójicamente, en esta debilidad, ha sido un balance o un apoyo muy importante para la salud venezolana en términos de instrucción, en términos de servicio. Lo mismo que ha sido la educación privada también. Creo que son elementos. Sin esa complementariedad no podemos seguir avanzando. Y eso es importante. Es la voz de Julio Castro. Ronald Balsa está con nosotros, Jorge Botti también. Ronald, ¿qué rol juega la sociedad civil, el que nos escucha, yo que estoy haciendo este programa, en la búsqueda de ese consenso? Porque al final deberíamos ser, el que nos escuche y yo, los beneficiarios de todas estas políticas que deberían partir del consenso. ¿Cómo fomentar la participación? Porque es verdad, podríamos decir, bueno, es que la gente participa, pero la mayoría cada uno en su parcela. Es decir, yo trabajo en beneficio personal y por ende, claro, para mi familia, lógicamente, yo trabajo por y para mi familia. Aquella frase de mercadeo político de la Venezuela se arregló, a mí me encantó la respuesta que recibió cuando dijo, no, Venezuela no se arregló, los venezolanos decidieron arreglársela. ¿Qué papel juega la sociedad en una conversación como esta? Bueno, particularmente todos los funcionarios públicos salen de la sociedad civil. Algunos tienen el poder y otros no. Y quienes no lo tienen, pues están en la situación en la que estamos nosotros, o sea, diciendo por qué no se está haciendo algo que mejore una cantidad de problemas que están a la vista de todos. O sea, porque a veces se distingue sociedad civil de gobierno como si el gobierno permanentemente estuviera compuesto por la misma gente. Ahí tomo lo que dice Botti, o sea, la alternancia forzosa o no es un proceso natural en el tiempo. O sea, eso es algo que necesariamente va a ocurrir. Y quiero irme a la alternancia, cuando digo forzosa, del siglo XX. O sea, ahorita oyendo a Julio, pues el sistema de seguridad social en Venezuela fue creado en los años 40. O sea, mi papá estudió cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario en los años 70. Efectivamente, la Universidad Central de Venezuela tuvo una cantidad de personas que estudiaron y ofrecieron una cantidad de soluciones en las áreas de ingeniería y en las áreas de derecho y en todas las áreas durante el siglo XX. Y a veces uno tiende a atribuirle eso al petróleo, porque había dinero. Y yo diría que sí, había dinero, pero no necesariamente tenía que ser usado así. O sea, hubiera podido usarse mal. O sea, después durante el siglo XX hubo dinero también y se usó mal. Entonces, hay algo que tiene que ver con la transparencia,
con el respeto al conocimiento, con la posibilidad de la discusión que se da en la sociedad civil y entre quienes saliendo de la sociedad civil pasan a formar el gobierno. Yo diría que la responsabilidad nuestra, la tuya fundamentalmente, te agradezco mucho que nos haya invitado a esto, es seguir discutiendo estemos o no en el poder. Porque el problema no es tener el poder, sino tener una solución que ofrecer y la capacidad para convencer. Jorge, ¿qué estrategias, qué herramientas se pueden implementar para poder facilitar el diálogo, la búsqueda de esos acuerdos en la política, en la economía, en la salud, en la educación, en los servicios? ¿Cómo echarlo a andar en los sectores que aquí están representados y en todos los que quedan excluidos de esta conversación, pero que los tenemos muy presentes? ¿Cómo? Sí. Y un poco retomando... La sensación, creo interpretar en muchos, es que nadie está pensando en el país, nadie está pensando en mí, nadie está pensando en los próximos 20 años. En pocas reuniones se piensan, pero sí se hace. Pero digamos que, un poco tomando el guante del último comentario de Ronald y tu pregunta, al final sí, no todos podemos hacer todo, pero el hecho de que tú participes en algo más que tu propio interés ya empieza a formar una sociedad un poco más integrada. Desde las cosas más elementales, como que te intereses tú por las cosas que pasan en la radio, más allá de lo que pasa en tu programa o en el condominio de tu edificio, y tal vez estoy dando ejemplos muy pedestres, pero así es como funciona una sociedad que va construyendo de abajo hacia arriba mecanismos de participación. Y entonces me paro para responder específicamente a tu pregunta en las instituciones intermedias, la iglesia, el sector empresarial, los sindicatos, que por cierto están tremendamente debilitados. Mañana es 1 de mayo, seguro vas a tener un programa sobre eso. Una de las fuerzas que creo yo que hace falta que se reconstituya en el país es la voz de los trabajadores. Y voy a poner un ejemplo específico que tú has escuchado varias veces en esta mesa. ¿Cómo propiciar el diálogo? Bueno, en primer lugar, que esas instituciones empiecen a empujarlo. Y uno de los ejemplos más concretos que voy a citar, porque además me toca de cerca, es el diálogo tripartito con la OIT. Son como 15 años que tenemos empujando por eso. Y hoy en día, con muchos o pocos avances, es de los pocos sitios donde se sienta el oficialismo, el representante de los trabajadores y el representante de los empleadores. Me refiero particularmente a Fede Cámaras y a una gran cantidad de otros empleadores y trabajadores. Esa pirámide que va empujando hacia los escenarios de diálogo, que es lo que al final hace que los encuentros y los consensos cristalicen. ¿Dónde están los más complejos? En los encuentros políticos. Bueno, pues entonces se montan diálogos como el de Barbados, se empujan los mecanismos internacionales para que sectores que están en conflicto se escuchen, firmen acuerdos, muy probablemente después se incumplan y se vuelve a insistir. Hasta en los peores escenarios de guerras y de conflictos armados hay paralelamente ese escenario. Yo creo que es natural en el ser humano tratar de buscar espacios de diálogo y de consensos. Lo difícil es cuando llegan a momentos críticos de posiciones de no ceder. Y por eso me refería a que los conceptos básicos del consenso político es que tiene que haber alternancia y no puede ser un conflicto existencial. ¿Esos consensos solo son posibles en democracia? Sí, sin duda. O sea, es como una precondición. Se me hace difícil pensar en regímenes no democráticos que tengan consenso, ¿no? Pero y ahí tenemos un tema de definición de dónde estamos, ¿no? Son consensos impuestos, exacto, en todo caso. Pero yo creo que al final, por las buenas o por las malas, la voz de la gente termina oyéndose de alguna manera. O sea, a veces tarda tiempo, a veces es difícil y tiene costos, pero yo creo que tenemos que hacer lo humanamente posible para llegar a consenso de la forma que sea. Yo creo que hoy Venezuela exige eso de nosotros, de todos. ¿Okay? No nos podemos salir de nosotros de esa discusión. Exige de nosotros, en el caso particular del sector salud, también lo exige. Yo creo que tenemos una deuda, y me incluyo ahí, de tratar de presentarle al país una forma de decirle a la gente, este es el sistema de salud que nos merecemos, y pintarlo, dibujarlo, hacer un mapa o hacer un plano de qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y eso implica después construirlo, pero tenemos esa obligación. Julio, hablas de la voz de la gente. Esta mañana llegaba yo 5:20 de la mañana a comprarme una arepa en una arepera, relativamente cerca de la radio. Los 5 empleados de la arepera, salvo la cajera, 5 empleados de la arepera, todos hablando de la situación político-electoral, además. Me pareció súper interesante todo lo que se decía. Alguien me decía en el estudio, ¿tú qué opinabas? No, yo escuchaba. Me parecía muy valioso lo que allí se decía.
partiendo de eso, ¿qué es la conversación en esa arepera y en el metro y en la parada y en nuestros trabajos a los tres? ¿Son optimistas por este año 2024 y lo que pueda traer? Yo siempre soy optimista. Si no fuera optimista no estuviera aquí, no estuviera en el país, diría. Yo soy optimista, yo creo que todos los que estamos aquí le hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a estar aquí y por eso trabajamos cada minuto estando en eso, pero yo sigo siendo optimista, entendiendo la realidad, pero yo soy optimista. Ronald. También. Y fíjate, cuando yo pienso en lo que nosotros hemos hecho, lo que nos ha tocado como generación, y pienso que hay quienes dicen que esto no se puede recuperar sino en 2 o 3 generaciones, porque una pérdida de valores o una pérdida... Yo pienso que no, que eso es como negar lo que hemos hecho durante este tiempo y lo que hicieron las generaciones pasadas. O sea, cuando tú hablas de la democracia, yo pienso que lo que se concibió como democracia durante el siglo XX era algo perfectible y mejorable, y quizás el consenso estaba en la diferencia, o sea, en aceptar el disenso y la rendición de cuentas. O sea, que podemos ensayar soluciones distintas, evaluar los resultados y cambiar las decisiones. Y en eso consiste la alternancia, en el sentido de que, bueno, hay ideas que pueden dar paso a otras ideas mejores. Por eso yo soy optimista por completo. Jorge, optimista, ojo, y no es el optimista naif, Sí. Ingenuo, Ambrosiano. ni el término peyorativo con el que algunos se refieren a quienes, bueno, parecen estar jugando como que en posición adelantada, ¿no? Sí, no es el optimista aquel optimista que dice que es que, claro, lo es porque no está bien informado. Entonces, claro, es optimista y punto. Sí. Y déjeme decirte que sí lo soy. Yo siento, Román, la última vez que hablamos aquí contigo fue a principios de año. Si uno se para hace un año, quizás no veía las cosas que están sucediendo hoy. El arte y el ejercicio de la política es transformar realidades, y quienes lo hacen son los líderes, y creo que hay unos liderazgos en estos momentos que han logrado transformar realidades. Tú hablabas de los consensos políticos en la oposición. Hace un mes estuviéramos aquí sentados hablando y había una tensión gigantesca en el ambiente que parecía imposible. Yo siento que caminamos a escenarios en los que la realidad, eso que tú mencionaste en la arepera, cuando una sociedad ya está completamente involucrada y está viendo las posibilidades que tiene, antes, más temprano o más tarde, y no exento de conflictos y cosas, y en momentos muy tensos, los actores se tienen que dar cuenta que debe haber negociaciones reales, profundas. Y creo que eso va a suceder muy probablemente antes de las propias elecciones. No me voy a extender por allí. Si en tu interés está procurar el beneficio de la gente. O si la presión también te obliga a hacerlo. Cuando hablo de presión, es presión social, realidad, una enorme capacidad y ganas de votar. Afortunadamente todo el liderazgo alrededor de que hay que negociar, cuando antes se decía que no se podía hacer, alrededor de que hay que votar, porque antes se decía que eso no se podía hacer en un entorno como este. Y al final la realidad se va imponiendo, y el tema de las negociaciones pueden ser muy difíciles en último momento. Y aparecen de repente actores como Petro o Lula proponiendo algo sobre la mesa de lo cual no sabemos, pero fíjate que los actores principales, tanto en el gobierno como en el liderazgo opositor, han dicho, nos parece interesante, vamos a verlo. Estamos hablando de que la sociedad se involucre y vote, entre comillas, a favor de un consenso político donde se respete, y vayamos a lo que mencioné al principio, para entender de que el poder no es existencial y que tiene que haber alternancia. Yo soy optimista. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Hemos recibido en el estudio a Julio Castro, médico con posgrados en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela; Ronald Balsa, quien es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello; y Jorge Botti, empresario, quien fue presidente de Fede Cámaras y de Conce Comercio. 7:39, identificamos.